Ok. Hoy iniciamos el estudio de la carta a los Filipenses. Así que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Esta enseñanza tiene como título La iglesia de Filipos. Vamos a hacer una introducción a este estudio. La iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Ok. Dice la palabra: Pablo y Timoteo. ¿Están conmigo? Pablo y Timoteo, que son siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahí vamos a hacer la enseñanza con esos dos versículos. Mis hermanos, cada iglesia tiene una historia. Cada iglesia tiene una historia. Esta iglesia tiene una historia de hace más de 31 años. Y la iglesia de los Filipenses tiene una historia impresionante, realmente muy impresionante. Y para conocer esa historia vamos a tener que ir una vez más hoy al libro de los Hechos, porque creo que es importante saber, ¿verdad?, los acontecimientos, cómo llegó el evangelio a ese lugar. Y es impresionante saber que todo lo hizo el Espíritu Santo. Así que yo le quiero pedir que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, y vamos a ver algunos acontecimientos de cómo surgió esta iglesia, la iglesia de Filipos, la iglesia de los Filipenses. Hechos capítulo 16. Vaya conmigo ahí. Ok. Entonces, el apóstol Pablo va en su viaje misionero. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Y va a predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo lleva la idea de predicar la palabra en cierto lugar, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Luego Pablo se propone ir a otro lugar y el Espíritu Santo tampoco se lo permite. Y entonces sucede esto que vamos a leer. Hechos 16, versículo 6 al 12. Vamos a leer allí. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ahí llega Pablo. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Y me emociona, me impresiona y me emociona. Hermano, que cuando estamos haciendo la obra de Dios y lo andamos haciendo en obediencia, en santidad, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Verdad? Cuando la obra de Dios la estamos haciendo en obediencia,
Cuando la obra de Dios la estamos haciendo en santidad, en temor a Dios. Cuando la obra de Dios la estamos haciendo, ¿verdad? Diciendo, oye, yo voy a hacer esta obra. Y el apóstol Pablo anda haciendo una obra maravillosa, predicando el evangelio. Y vemos cómo el Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo siempre debe guiar nuestra vida, mis hermanos. Y yo quisiera aprovechar esto para decirle lo siguiente a alguien. Yo sé que esto le va a ayudar a alguien. Hermano mío, todo plan que usted tenga, tome en cuenta el Espíritu Santo. Todo plan que usted haga, todo proyecto que usted se proponga, todo lo que usted quiera hacer, hermano, acuérdese que tenemos a un ayudador, es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios el que guió a Pablo a este lugar. Mire, pues no traía en mente esto que voy a decir, pero hace muchos años, hace unos 30 años, tal vez, estábamos recién reuniéndonos allá donde la hermana Mafalda, en la islita. Estábamos comenzando a hacer reuniones. Era la hermana Mafalda, la hermana Laura, dos siervas del Señor y este servidor. Yo recuerdo una madrugada, yo estoy orando y en la oración que yo estoy haciendo, Dios me mostró algo. Quiero decirle que han sido tal vez unas 2 veces que he tenido ese tipo de experiencia. Pero esta fue realmente la más impresionante. Yo estoy orando en la madrugada y el Señor me mostró a una persona que estaba acostada. Yo no sabía, en lo que yo miré, yo no sabía si era hombre o era mujer. Yo solo miré que era una persona que estaba en esqueleto, era una persona que estaba seca, pero estaba viva. Y esa persona pedía ayuda. Y yo miré la calle de la islita, donde nos reuníamos, que esa persona vivía ahí. A las 6 de la mañana me voy con la hermana Mafalda yo a golpear la casa. Y llego donde la hermana Mafalda y le digo, hermana, yo estaba orando y el Señor me mostró a una persona que está en un estado cadavérico, no sé si es hombre o mujer, pero esa persona vive en esta calle, le digo, en la calle de la islita. No sabe usted, le digo yo a la hermana Mafalda, no sabe usted de alguien. No, hermano Jerónimo, me dice, no sé. En la casa de la hermana Mafalda vivían 2 personas más, ¿verdad? Y entonces una de ellas me escucha, estaba barriendo el patio y me escucha, me dice, hermano Jerónimo, yo conozco a esa persona. Yo trabajo, me dice, de aquí, yo trabajo a 4 cuadras, 3 cuadras, algo así. Y ahí trabajo yo, me dice. Y enfrente donde yo trabajo, hay una persona que está, la familia lo tiró a un chiquero. Cuando eso me dijo chiquero, yo pensé, está exagerando. Yo literalmente dije, esta persona está exagerando. La familia lo fue a tirar a un chiquero y ahí lo tienen. Mi patrona, dijo ella, mi patrona es la que le pasa comida todos los días a este señor. Y le dije yo, ¿cree usted que yo puedo ir? Voy a hablar con mi patrona porque ella es la que tiene contacto. Entonces ella fue y habló con su patrona y le dijeron que sí. Fue a hablar con la familia y le dijeron que podían. Esa misma mañana, mi hermana Mafalda se tuvo que alistar y nos fuimos a ver a esa persona. Y esa persona literalmente la habían tirado a un chiquero. La historia no es tan sencilla. Este hombre había sido un hombre alcohólico, un hombre que había maltratado incluso a su propia madre. A su madre la había maltratado, la había golpeado. Su esposa la había hecho sufrir. Sus hijos habían recibido había sido un hombre terriblemente malo. Todo eso yo lo sé hasta después. Todo eso lo averiguamos hasta después. ¿Quién había sido esta persona? Un hombre abusivo, un hombre alcohólico, un hombre que no proveyó para sus hijos. Él siempre llegaba a la casa, robaba cosas para ir a vender, para ir a beber o a lo que sea.
Y entonces la vida de este hombre había sido terrible. Y cuando él quedó inválido, lo agarraron. Había un chiquero ahí en el patio de la casa. Le pusieron unas láminas de zinc para que lo tapara y no le cayera la lluvia o el sol. Y ahí estaba acostado. Él no se podía mover. Ese hombre era un esqueleto. Era un esqueleto. Y así como yo lo vi en la visión, así estaba ese hombre. Entonces, ahora yo quiero decirle que cuando yo llegué allí, yo me imaginé que íbamos a orar y ese hombre se iba a levantar, iba a pegar brinco, iba a caminar. Y yo me imaginaba eso en mi emoción. Y entonces nos pusimos a orar con la hermana Mafalda. Y a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si tú me mostraste a este hombre, porque tú, Señor, vas a glorificarte. Y Señor, y oramos por sanidad. Y comenzamos a orar, reprendimos demonios, oramos por sanidad, que se levante. Nada, ni siquiera hablaba, no podía hablar. Pasamos como unos 40 minutos orando. Para en ese entonces mi hermana Mafalda todavía tenía mucha fuerza. Ya estábamos un poco desesperados. ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que mi hermana Mafalda hizo algo así. Se arrodilló y le habló. Jesucristo quiere salvar tu alma. Habíamos orado por él, por liberación, por sanidad, y no habíamos orado por la salvación del alma. Y la hermana Mafalda se arrodilla y le dice: Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo hoy nos ha enviado para que tú seas salvo. Repite esta oración, le dice la hermana Mafalda, pero con una autoridad esa señora impresionante. Repite esta oración, le dice. Y aquel hombre, mire, con la poca fuerza que le quedaba, agarró aire. Y ese hombre declaró a Jesucristo como su Señor. Ese hombre, como pudo, la hermana Mafalda lo guió en la oración. Me arrepiento de mis pecados. Y el hombre iba hablando al suave las palabras. Y el hombre ese día le entregó su vida a Cristo. Nos fuimos y dijimos, vamos a ver si lo vamos a venir a ver mañana. Ahí vamos a ver. El hombre se murió. Pero murió salvo. No importa qué tan malo haya sido ese hombre, Dios lo perdonó. No importa. Entonces, es una de las experiencias que conservo en mi mente, en mi corazón. Impresionante. La familia lo agarró, lo fueron a enterrar, ni siquiera hubo vela, ni siquiera nada. No, ¡pum! Allá van las horas que se deshacieran de él, porque era un estorbo. Pero Cristo lo perdonó. Entonces, qué maravilloso es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso yo le quiero aconsejar esta noche, hermano, usted que tal vez está haciendo planes, usted que tal vez tiene un proyecto y tal vez las cosas se le ponen ahí como que la puerta no se abre. Mire hermano, cuando el Señor te cierra una puerta es porque Dios a veces te quiere evitar de algo. Yo espero que alguien reciba eso. A veces nosotros creemos que cuando las puertas se cierran, ay, es que Dios está en contra. No, a veces Dios nos quiere evitar algo. A veces Dios nos quiere evitar algo. Y aquí está el Espíritu Santo deteniendo a Pablo para que no vaya a un lugar a predicar, sino que lo lleva a Filipos. Lo lleva a la ciudad de Filipos. Ok. Luego, en esa ciudad, en la ciudad de Filipos, no habían judíos. Porque cada ciudad donde Pablo iba, él primero iba a una sinagoga a predicar. Pero en Filipos no había sinagoga. Porque Pablo no va a ninguna sinagoga. Pero Pablo se da cuenta que a la orilla del río se reunían unas mujeres a lavar, a llevar agua, pero ahí se reunían a orar. Todo eso aparece, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Todo eso aparece ahí. Entonces Pablo va al río a hablar la palabra de Dios y ahí se convierte una mujer llamada Lidia.
Vamos a leer, por favor, hermano, ahí en Hechos 16, verso 13 al 15. Vamos a leerlo. Hechos 16, verso 13 al 15. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Todos los teólogos concuerdan que esta mujer era una mujer comerciante, era una mujer adinerada, era una mujer que tenía dinero, porque no cualquiera vendía lo que ella vendía. Y entonces esta mujer, ¿quién le abrió el corazón? El Señor. Hermano mío, te quiero decir algo esta noche. No trates tú de convertir a nadie. El que toca a las personas para que vengan a Cristo es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue a predicar a ese lugar y fue el Señor el que tocó la vida de esa mujer y ella se convierte a Cristo y toda su familia se bautiza y ahí comienza la iglesia. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién, hermano? Que no se le olvide. ¿Usted quiere ver a su familia salvada? ¿Usted quiere ver a sus hijos salvos? ¿Usted quiere ver a su familia viniendo a Cristo? Pídale al Señor que sea Él el que los toque. No busque usted como quererlos convencer o quererlos que va a ser usted. No. Usted puede orar, usted puede invitarlo, usted puede traerlo aquí a esta casa, pero el que puede tocar el corazón de toda persona es el Espíritu Santo. Y ahí comienza la iglesia en la casa de aquella mujer llamada Lidia. Ok. Pero Pablo sigue ahí con Silas y Timoteo. Según se cree que ahí estaba Timoteo también con ellos. Y un día Pablo anda caminando por ahí y una muchacha que tenía un demonio comienza a decir: estos son siervos de Jehová y que estos andan trayendo buenas noticias. Esta muchacha hablaba cosas buenas, pero era un demonio que tenía ella. Pablo le molestó aquello y dice la Biblia que reprendió al demonio y el demonio salió de aquella muchacha. ¿Qué sucedió? A Pablo y a Silas lo agarran y lo llevan a la cárcel. En la cárcel, dice la palabra, que lo metieron al calabozo más profundo, los encadenaron de los pies y enllavaron las puertas de la cárcel. Pero cuando está el Espíritu Santo de por medio, siempre van a suceder cosas maravillosas. Cuando está haciendo la obra el Espíritu de Dios, siempre van a suceder cosas maravillosas. Por favor, vaya conmigo. Por favor, vaya conmigo. Ahí en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Nos vamos a ir hasta el 16. Permítame. Hechos 16. Vamos a irnos hasta el 23, perdón. Vamos a irnos al 23. Hechos 16, 23. Pablo está en la cárcel con Silas. Los han azotado y encadenado. Y vamos a ver qué dice la palabra. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Me sigue, verdad, hermano? El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ojo, a medianoche, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, hermano? Orando, Pablo y Silas. ¿Y qué otra cosa hacían? Cantaban himnos a Dios
y los presos lo oían. Antes de seguir leyendo, hermano, yo te quiero exhortar esta noche. No menosprecies los tiempos de oración. No menosprecies el tiempo de oración. A medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando, hermano. ¿Sabe, hermano? Te lo digo de todo corazón, hermano, no te moleste. Pero cuando a veces hay alguien orando aquí, como ahorita el culto, no tuvimos músico hoy, no tuvimos música o alabanza, pero tuvimos un tiempo de oración. Yo le hago una pregunta. ¿No se supone que esta casa es una casa de oración? Y que cuando venimos aquí debemos todos unirnos orando. Pero ahora pregúntese, ¿qué estuvo haciendo usted en el tiempo de oración? Aquellos que no oran. Porque yo sé que hay algunos de ustedes que mientras aquí hay alguien orando, algunos de ustedes están así. ¿Sabes qué? Tú estás menospreciando el tiempo de oración. Y tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver el milagro de Dios, tú quieres ver la obra de Dios, tú quieres ver la gloria de Dios. Pero si tú no oras, hermano, si tú no oras, ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren. ¿Hay alguien vivo aquí hoy? Y oraren. Se convirtieren de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su. Cuando el pueblo de Dios se une a orar, podemos ver milagros, hermano. Pero es triste, es lamentable que hayan muchos que vienen a la casa de Dios y hay un tiempo de oración y en lugar de orar, ellos están en cualquier otra cosa. Es tiempo de orar, pero ellos están en cualquier cosa. A ver qué carro pasa, a ver quién entra, a ver quién sale. No menosprecie el tiempo de oración, hermano. Igual cuando está el tiempo de alabanza, cuando está el tiempo de alabanza, de adoración, no menosprecie los tiempos de adoración, hermano. No lo menosprecie. Pablo y Silas, medianoche, están garroteados. ¿Y qué están haciendo? Orando y alabando al Señor. ¿Cuántos aquí queremos ver la gloria de Dios? En nuestras casas, en nuestra familia. Entonces no menosprecie los tiempos de oración y de alabanza. ¿Alguien puede glorificar al Señor? ¿Alguien puede alabarlo? No lo menosprecie. Pastor, es que usted no sabe cómo vine hoy. Hoy tuve tantos problemas, con mucha más razón debería venir a orar. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo pasé hoy, es que hoy tuve un día muy pesado. Con mucha más razón debería venir a humillarte a Dios para ver la gloria del Señor. Entonces dice, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas puertas se abrieron? Todas. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace completo, hermano. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba dormido, claro, medianoche. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién estaba tocando a ese hombre? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba ahí tocando
la vida de aquel hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y a quién más? Y a todos los que estaban en su. No solo le hablaron a él, le hablaron a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos. Esto es impresionante. En ninguna otra iglesia de las que habla la Biblia, hay un bautizo como este. En ninguno. ¿A qué hora fue ese bautizo? En la madrugada. En la madrugada. A medianoche están alabando. El temblor, se abren las puertas, se caen las cadenas. El hombre se convierte a Cristo, se lo lleva para su casa y todo eso está sucediendo después de medianoche. Y ellos se bautizan esa misma noche. En ningún otro lugar pasó eso. ¿Quién estaba haciendo la obra? El Espíritu Santo. Y es lo que yo quisiera dejar claro esta noche, hermano. Cuando nosotros nos sometemos en obediencia al Señor, el Espíritu Santo va a hacer la obra, hermano. Mire, algunos de ustedes yo sé que están desesperados para ver la conversión de sus padres, de sus hijos, de su cónyuge. Pero tú no puedes salvar a nadie. Pero si tú eres un hombre de oración, si tú eres una mujer de oración, si tú eres un joven de oración, si tú eres alguien que busca a Dios con toda pasión, no importa cómo te sientas, si tú sigues buscando a Dios, tú vas a ver el milagro en tu familia. Ese milagro de salvación, ese milagro de restauración. Porque aquellos que buscamos a Dios no seremos avergonzados. Eso me dice a mí la palabra del Señor. Aquí está el poder del Espíritu Santo guiando a Pablo a Filipos. Aquí está el poder del Espíritu Santo salvando a una mujer y a toda su familia. Aquí está el poder del Espíritu Santo liberando a una muchacha endemoniada. Aquí está el poder del Espíritu Santo manifestándose en la cárcel, salvando a un hombre y a toda su familia. Así comenzó esta iglesia. Así se levantó aquella iglesia. Vaya conmigo, por favor, al último versículo. Versículo 40 de Hechos 16. En la mañana a Pablo lo liberan de la cárcel, a Pablo y a Silas. Los liberan. Y después que quedan libres, Pablo va a la casa de Lidia y allí están reunidos los hermanos. Y dice así, verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hicieron? Los consolaron y se fueron. Ahí está Pablo, que aunque va, usted se imagina, un día antes los habían garroteado. Ellos van bien garroteados, bien dolidos. Pero no importa cuántos garrotazos le hayan dado, ellos están consolando a otros. ¿Podemos aprender algo de eso? No importa, hermano, cuántos garrotazos te ha dado la vida, tú puedes llevar palabra de consuelo a otra persona. No importa qué tan mal te está tratando la vida todos los días. No importa qué tan difícil la situación que tú dices, pastor, en mi trabajo, ¿cuál trabajo si me corrieron? Pastor, en mi casa, ¿cuál casa si ya no tengo? Pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, pastor. Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y en medio de esa necesidad, Dios te ha dado el privilegio de consolar a otras personas, de llevarle palabra de consuelo, de aliento. Pablo está saliendo de la cárcel con Silas y llegan a la casa de Lidia y allí llevan palabra. Mire, es lamentable cómo hoy la mayoría de los cristianos
vivimos más ahora quejándonos que adorando o sirviendo al Señor. Es lamentable. La mayoría de nosotros hoy vivimos solo quejándonos. Nos quejamos del calor. Claro, hay calor. Y si hay lluvia, nos quejamos de la lluvia. Nos quejamos del gobierno. Nos quejamos de la pobreza. Si tiene trabajo, se queja del trabajo. Y si no tiene trabajo, se queja que no tiene trabajo. Si está soltero, se queja que no tiene mujer. Y si está casado, peor ahora. ¡Ah! Siempre nos estamos quejando. Entonces, necesitamos, hermano mío, que en medio de toda situación que vivamos, acordémonos que hay poder en la oración, hermano. Y yo quisiera dejar ese principio, yo quisiera dejarlo bien claro esta noche. El poder que hay en la oración. Esa iglesia nació bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa iglesia nació bajo el poder de la oración. Esa iglesia nació, hermano mío, bajo el poder de todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace. Yo quisiera contarles a ustedes cada testimonio cuando comenzamos allá en la islita, que son algunas historias, anécdotas. Dios sanando a alguien de cáncer, Dios sanando a un niño que desde que había nacido padecía de epilepsia y Dios lo sanó. Dios sanando a un hombre que lo mandaron a su casa a morir del hospital y nos llamaron que fuéramos a orar por esa persona, y allí mismo, en el lugar donde solo estaban esperando que muriera, allí mismo ese hombre se levantó, comió, y ese mismo día fue una bulla, algo tan impresionante. Es otra de las cosas que puedo recordar, como Dios realmente de la misma tumba, si ese hombre ya solo le quedaba un suspiro para morirse. Mi hermana Mafalda, la hermana Laura ese día también nos acompañó. Fuimos a la casa, aquí por la calle Nueva, en un barrio, no sé cómo se llamaba ese barrio, se llama, y anduvimos por ahí, fuimos a orar por esta persona. Y Dios lo salvó y lo sanó. Entonces, esta iglesia, yo puedo dar testimonio, y no sé cuántos pueden dar testimonio, que el Espíritu de Dios es el que ha establecido esta iglesia. Es el Espíritu de Dios el que nos ha ayudado, el que nos ha guiado. Y no debemos avergonzarnos, decir, esta iglesia la ha establecido el poder de Dios, hermano. ¿Qué le parece si le da una alabanza al Señor? Ahora volvamos a Filipenses capítulo 1, verso 1. Entonces la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo necesita siervos de Jesucristo. La obra de convencer, de guiar, de enseñar, la hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita siervos. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 1, Pablo y Timoteo, ¿qué eran? Siervos de Jesucristo. Yo no lo leí, pero en Hechos capítulo 16, antes de que Pablo hiciera este segundo viaje misionero, Pablo había llegado a cierto lugar donde conoció a este joven llamado Timoteo. Y Timoteo iba con Pablo cuando llegó a Filipo. Allí estaba Timoteo. Me puse a investigar por qué Timoteo no lo echaron preso. Me puse, Señor, y a buscar alguna información. Y la respuesta que obtuve, ¿verdad?, en los documentos que tengo, es que Timoteo no era 100% judío. Timoteo, la mamá de Timoteo era judía, pero su papá era griego.
Y allí el problema era con los judíos. Pablo y Silas sí eran judíos y eran los que predicaban, y por esa razón es a los que llevaron a la cárcel. Pero Timoteo ahí estaba con ellos, en Filipo también, en ese viaje misionero. Dios hace la obra con siervos que se disponen a hacer la obra del Señor. Yo espero que alguien me reciba esto, porque aquí es donde la cosa se comienza a poner un poco ya complicada, y aquellos que estaban riendo ya no van a reír. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser siervos de Él. Y ahí es donde se pone complicado el asunto. Porque no todos nos disponemos a decirle: Señor, Señor, yo quiero ser tu siervo, tu sierva. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo allá en Pentecostés, en el aposento alto? ¿Se acuerdan? En el aposento alto. ¿Qué dijo Pedro? Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que el Espíritu Santo iba a venir sobre sus siervos y sobre sus siervas. Ahora sí, no hay mujeres acá. Porque cuando uno dice sierva, se está refiriendo a una mujer que está dispuesta a servir. Eso es exactamente lo que significa siervo, servidor. O sierva, una servidora. Y el Espíritu Santo estaba anunciado que iba a venir sobre sus siervos y sobre sus siervas. Si usted tiene duda de eso, búsquelo en el profeta Joel y vaya al libro de Hechos, que ahí está escrito. El Espíritu Santo no era solamente para hombres, era para hombres y mujeres. Porque no solo los hombres podemos servir al Señor, las mujeres pueden servir al Señor también. Entonces, el Señor sigue llamando siervos. El Señor sigue llamando siervas, hombres y mujeres que puedan decir: Señor, aquí estoy. En esta iglesia lo hemos dicho 1000 y 1000 veces, lo vamos a seguir diciendo. Hermano, usted puede servir al Señor invitando a otros. Usted puede servir al Señor testificándole a otros de la palabra del Señor. Usted puede servir al Señor, hermano, cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Todos podemos servir al Señor. Todos podemos servir al Señor de una o de otra manera. Usted no necesita ser un diácono. Sí, ellos son servidores porque están dentro de un equipo de servicio. Y qué bueno que tenemos servidores, maestros, diáconos, alabanza, atención a nuevos creyentes, evangelismo y consolidación. ¿Y cuál otro grupo se me queda? Discipulado. Porque ya me quiero ir memorizando que ya no son 4, son 6 grupos aquí. 6 equipos de servidores. Porque siempre hablamos de 4 y dejamos por fuera evangelismo y consolidación y dejamos por fuera el discipulado. Son 5, 6 grupos de servicio que tenemos en esta iglesia. Gente que está sirviendo. Y en esos grupos o equipos de servicio hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay adultos, hay solteros, hay casados, hay viudos y divorciados. Todos podemos servir al Señor. Y usted puede servir al Señor también, hermano. El Señor puede usar la vida de toda persona. Y por eso Pablo escribe a la iglesia de Filipo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué es lo que más hoy se necesita en las iglesias? Eso es lo que más se necesita, hermano. Porque no todo el mundo está dispuesto. Miren, no todo el mundo está dispuesto a hacer a un lado un ratito su casa, su familia, su trabajo. A mí me causa tristeza, pero también me causa, no sé qué decir, mejor no voy a decir nada para no ofender a alguien, pero a mí me causa mucha tristeza cuando veo a personas que son buenos en su trabajo, pero buenísimos, dedicados, esforzados. Hay gente, pero súper esforzada en su trabajo. Son disciplinados para levantarse temprano, para ir a su negocio, para abrir su negocio, para cerrar su negocio. No cierran en toda la semana y nunca tienen tiempo para Dios. Son buenísimos para sus negocios, pero malos para buscar a Dios.
Eso a mí me causa mucha tristeza. Porque tú quieres que esa gente también entienda que el Dios que le da la vida, la salud, la sabiduría y le da el recurso para tener ese negocio, es ese mismo Dios que también te pide que le sirvas a Él. A mí me causa mucho dolor de gente que tiene tantos talentos y en lugar de ponerlos al servicio del Señor, ¿saben qué hacen? Lo entierran. ¿Cuánto talento hay aquí? Mire. ¿Cuánto talento hay ahí? ¡Ah! Es impresionante, hermano, si cada uno de nosotros sacáramos ese talento, esa habilidad que Dios me dio, si cada uno de nosotros nos dispusiéramos a decir: yo quiero ser un siervo de Cristo, quiero ver las almas salvadas, yo quiero ver que Dios se mueva como nunca se ha movido en esta iglesia, en esta ciudad de Granada. Pero ¿qué debemos hacer? Unirnos como siervos del Señor. Pero lamentablemente hay mucha gente que siempre dice: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ni tiempo me da para orar, dicen algunos. Imagínense, no tienen tiempo para orar, pero tienen tiempo para chatear, para mirar televisión. Tienen tiempo para estar mirando videos allí en YouTube, en todas esas cosas, pero no tienen tiempo para orar. Dios está buscando hoy siervos que le dispuestos a servirle. Aquella iglesia comenzó con un pequeño grupo de hermanos. También investigué cuántos años habían transcurrido desde que Pablo fundó la iglesia en su segundo viaje, y cuando Pablo mandó esta carta a la iglesia de Filipo. Lo investigué y según hay 10 o 11 años de diferencia. Te lo explico. Cuando Pablo llegó a Filipo, ¿verdad? Después de esa, cuando Pablo mandó esta carta, ya habían transcurrido entre 10 y 11 años de que aquella iglesia había estado funcionando, creciendo. Por eso es que Pablo dice, volvamos a leer el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Ya le he explicado que cuando esa palabra sale, santos, se refiere a los hermanos convertidos. Porque santo quiere decir apartado, quiere decir diferente. Los cristianos somos diferentes. Si usted no lo mira así, usted va a seguirse comportando como los mundanos. Los cristianos somos diferentes. Los cristianos hablamos diferente. Los cristianos debemos tener un testimonio que nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de ser tiene que ser diferente. Porque nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está ahí arriba. ¿Alguien se anima a decir gloria a Dios? Amén, aleluya. Alabar a Dios, santo. Ay, Dios, ayúdame, Señor. Aquella iglesia ya había crecido, porque Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que hay en la iglesia de Filipo. Entonces, aquella iglesia había crecido, pero dice, con los obispos y diáconos. La palabra obispo es la misma palabra que se usa para pastor. Pablo está diciendo a los pastores que están ahora en Filipos. Ya hace 10 años, 11 años que esa iglesia está siendo atendida por pastores y por diáconos. ¿Se necesitan servidores en la iglesia? ¿Se necesitan diáconos en la iglesia? Sí, hermano. Sí, hermano. Yo por eso le doy gracias a Dios con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios por esos diáconos, servidores en el diaconado, servidores en las clases de niños, servidores de los hermanos que cantan, que tocan, que ministran aquí la alabanza, los servidores atendiendo a los nuevos creyentes, los servidores en el discipulado, los servidores en evangelismo y consolidación. Hermano, que sea Dios recompensando a todos los servidores de esta iglesia. ¿Qué le parece si le doy un aplauso al Señor esta noche? Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la honra, hermano.
Esa es la iglesia. La iglesia de Cristo debe ir creciendo siempre, hermano. Es por eso que nosotros no nos conformamos. No nos conformamos. Mire, yo sé que el crecimiento a mí me va a traer más trabajo, yo lo sé. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si vamos a morir más rápido porque vamos a ir más rápido ganando almas, echémosle ganas, hermano. Porque usted se imagina, se llena el primer culto de la mañana, se llena el segundo culto de la tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Tercer culto. ¿Y eso para mí qué es? Ah, qué bonito decirlo, ¿va? Mientras no podamos construir un templo más grande, tenemos que ir abriendo otro culto. ¿Cuántos quisieran que se abra otro culto? Yo también quiero. Yo quiero que se abra otro culto domingo cuando ya no alcance nadie aquí en el culto de la mañana, en el culto de la tarde full. Así fue que abrimos el segundo culto. Aquí nosotros celebrábamos solo un culto. Pero cuando vimos que no alcanzaba la gente, no, vámonos para el segundo. Y yo sé que mucha gente estuvo de acuerdo, otros estuvieron en desacuerdo, pero nos lanzamos y se abrieron dos cultos. Hoy tenemos dos cultos todos los domingos con gente diferente, usted lo sabe, ¿no? Algunos de ustedes vienen por la mañana, otros vienen por la tarde, pero ¿qué es lo que se le motiva a usted? Traiga a otros. ¿Ah? Traiga a otro. ¿Cuántos han traído algún invitado? Levanta la mano los que han invitado. ¿Le han traído algún invitado? Levanta la mano los que han traído algún invitado. Gracias, hermano, que Dios se lo recompense. Los que no levantaron la mano, procuren por lo menos de aquí a diciembre traer uno, hermano. Por lo menos de aquí a diciembre. ¿Tiene cuánto? 2 meses y medio, más de 2 meses y medio. ¿Alguien cree que sí se puede traer a uno? Entonces esfuércese, hermano, a invitar a un amigo, a un familiar, a un vecino, al vende leche, a quien sea, tráigalo. Tráigalo el pelo, pero tráigalo, hermano. Y si es pelón, yo no sé dónde lo va a agarrar, pero tráigalo en el nombre de Jesús. La iglesia debe seguir creciendo, hermano. La iglesia tiene que seguir creciendo. El apóstol Pablo, yo me imagino la felicidad de Pablo, y es esa felicidad que yo puedo experimentar cuando recuerdo todas esas experiencias que hemos vivido en estos 31 años. Mi esposa y yo, con mis hijos, ¿verdad? Entonces, experiencias cuando estuvimos allá en la islita, experiencia cuando estuvimos allá en el colegio, 4 años y un poquito más en la islita, 4 años y otro poquito más allá por los bomberos. Y después cuando nos venimos aquí a celebrar sin techo, sin nada, sin luz. Dios mío, eran tiempos difíciles, hermano. Pero aquí estamos y Dios nos ha traído hasta aquí. Y como dijo Josué y Caleb, el que nos trajo hasta aquí nos va a llevar hasta donde Él quiera. Alguien alabe al Señor esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que, amado hermano, actívese, hermano, como siervo de Jesucristo, como sierva de Jesucristo. Mire, no se sienta así como, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo no, hermano? Invite a alguien, comparta con alguien. Pastor, ya invité y no quiere venir, invita a otro, hermano. Pastor, ya invité a 4, ninguno. Invita al quinto, tal vez el quinto pega, hombre. Invítalo, motívalo, tráelo, hombre, en el nombre de Jesús. Recordemos que el que convence es el Espíritu Santo. Recordemos que es el Espíritu de Dios el que mueve, el que abre las puertas, el que rompe las cadenas. Y alguien dirá, mire, hermano, mire, no se avergüence de traer, mire, hermano, y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero por favor, hermano, no se avergüence de invitar a un borrachito, hombre. Usted conoce a alguien que es de esos que andan allí, que traiga al hombre. ¿Quién dice que Dios no lo puede transformar? ¿Ah? Usted tiene conocimiento de alguien que dice, pero es que yo no creo que se cambie. Bueno, no, tal vez no lo puede cambiar usted, pero el Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Ah? ¿Cuántos aquí éramos borrachos y el Señor nos cambió? Ahora no bebieron nadie. Bebo. Ahora les da pena. Pero cuando levantaban la botella, chupuclú.
Ahí sí. No, hombre. Sí, hombre, si fuimos borrachos muchos nosotros. Pero el Señor nos transformó. ¿Ah? Por eso es que hay que traer a otro borracho. ¿Ah? Usted le hacía la droga, búsquese a un drogadicto, hombre. ¿Ah? ¿Sí o no? Podemos. No importa quién, hermano, busquemos, sirvamos al Señor Jesucristo. Y quiero terminar esta enseñanza con el versículo 2, donde hay una promesa y una palabra. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta palabra yo se la doy a usted ahora. Gracia y paz para todos ustedes, hermanos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, hermano, es ese favor que tenemos todos los días, es esa presencia que tenemos con nosotros todos los días, aunque no la merecemos. Esa gracia de Dios es ese regalo que Dios nos da todos los días, su paz, su gozo, su gracia, su amor, todo lo que recibimos de Dios es por su gracia. Así que la gracia de Dios sea con usted, en su casa, en su matrimonio, que la gracia de Dios sea en su vida. Hermano, por favor, si alguien vino esta noche sintiéndose así como que ya no puede, levántese, hombre, levántese en el nombre de Jesús, que vienen tiempos mejores en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que vienen tiempos mejores? Para la gloria de Dios. Milagros mayores que los que Dios hizo al principio. Es que el Señor dice que la iglesia debe de ir de gloria en gloria. La iglesia debe de ir avanzando de poder en poder, hermano. Y si la iglesia, esta iglesia, nació con ese poder de Dios, haciendo milagros, convenciendo gente, alcanzando a los perdidos. Y le vuelvo a recordar el ejemplo de aquel hombre que Dios en su misericordia quiso salvar a ese hombre malo, terrible, había hecho cosas muy malas, pero Dios en su amor lo salvó. Y ese mismo Dios, el que quiere salvar a cualquier persona en esta ciudad de Granada, no menospreciemos a nadie en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que nos motiva, Señor,